Iniciamos la clase donde nos toca ahora el capítulo 6, que es la segunda venida. Este es el tema a tratar. Hoy haremos, como he dicho, dos clases en una, ¿vale? La segunda venida y luego los 75 días antes del milenio, donde se derramarán los juicios, el juicio de las naciones que se hará, el juicio de Israel, y después en el siguiente capítulo veremos todos esos eventos en esos 75 días. Pero ahora toca la segunda venida. Abrimos, hermanos, la página por la página 41 y vamos a leer el libro. Dice así: el tema a tratar es muy importante dentro de la escatología, ya que ha servido y sirve de confusión dentro de muchos creyentes. Hay muchos teólogos que no hacen distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida. Inmediatamente después del arrebatamiento dará comienzo la gran tribulación. Es decir, hacen una diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Hay una diferencia de 7 años y en medio está la tribulación que separa entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida, que es cuando Cristo viene con la iglesia a establecer el reinado milenial. Examinamos el siguiente capítulo. Mateo 24-29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Atención al siguiente texto: y enviará a sus ángeles con la gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Al decir a sus escogidos, hay quien dice que estos escogidos son la iglesia del Señor, pero si realmente estos fueran la iglesia, quiere decir que la iglesia pasaría la gran tribulación, cosa que nosotros no creemos. Además, el texto de Mateo 24-29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando de la gran tribulación, estos escogidos no son la iglesia, sino los escogidos de Israel, es decir, el remanente fiel. Hace diferencia en este verso entre que los escogidos no son la iglesia, aunque nosotros hemos sido escogidos en Cristo, ¿vale?, para ser salvos por medio de Cristo, pero esto no es predestinación, sino que solamente había una salvación, y la salvación está predestinada en Cristo. Es decir, la única salvación es Cristo, y desde antes de la fundación del mundo ese plan ya estaba hecho, y al decir escogido se toca, hermanos, correspondientemente no a la iglesia sino a Israel, porque si se refería a la iglesia estaríamos diciendo que la iglesia pasaría la tribulación, y eso no es así. Por eso cuando dice los escogidos está refiriéndose a Israel. Más adelante daré una explicación a este tema. Otro capítulo importante respecto al tema que estamos tratando es el siguiente: Apocalipsis 19:11, el jinete del caballo blanco. En este capítulo, lo primero que nos dice Juan es que vio el cielo abierto y que vio un ser que va a sorprender al mundo entero y a los israelitas como ladrón en la noche, que dará cumplimiento a los capítulos 24 y 25 de Mateo, donde dice Israel. Mateo 24:40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y lo terminará diciendo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dichos versos son una exhortación a sus discípulos que están representando a la nación de Israel, a que velen para que estén preparados cuando venga su Señor, cuando su Señor regrese, cosa que no hace Israel. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Este es el juicio de la regeneración de Israel. Las 5 prudentes representan al Israel fiel y las 5 insensatas al Israel infiel desobediente. Otro capítulo que no puedo pasar por alto es 1 Tesalonicenses 5:1-3. Para entender este capítulo, antes tengo que dar una explicación al capítulo anterior, es decir, 1 Tesalonicenses 4:13-17. Y 2 Tesalonicenses están escritas desde Corintio. 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo habla del rapto de la iglesia. Pablo se encuentra en Corintio. En Hechos 18, Silas y Timoteo, que se habían quedado en Macedonia, vienen a Pablo en Corintio y contaron las cosas que estaban sucediendo en Tesalónica. Por la contestación que Pablo les da en el capítulo 4:13, se reduce que había muerto gente querida de la iglesia y no sabían qué sucedería con ellos cuando la iglesia fuese arrebatada.
Pablo enseña la doctrina más importante que hoy tiene la Iglesia, que es la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la Iglesia. En este pasaje Pablo consigue dos cosas. Primero, consuela a aquellos creyentes de Tesalónica, y segundo, afirma la fe no solamente de ellos, sino la de los creyentes de la dispensación de la gracia, ya que en este capítulo, en 1 Tesalonicenses 4:13, junto con Juan 14:1-3 y 1 Corintios 15:51-53, son los capítulos que mejor y más claro nos hablan de esa doctrina eclesiástica tan importante como es el arrebatamiento y la resurrección de los santos. Pablo conforta a los de Tesalónica con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Con estas palabras consuela a los tesalonicenses, pero con estas otras enseña la doctrina. Sigue diciendo el texto: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como podemos leer en estas palabras subrayadas, nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo, atención, se encuentra en la primera persona del plural. Entonces es claro que Pablo se encuentra entre los arrebatados. Es decir, en este pasaje, Pablo y la Iglesia se mete entre los arrebatados. Lo que Pablo está diciendo es que cuando seamos arrebatados, él se mete dentro, y como él también es la Iglesia, entonces mete a la Iglesia en esa palabra de cuando hayamos quedado seremos. ¿Ves? No serán, diciendo otros, sino seremos, dando a entender que él y la Iglesia será arrebatada. Pero sin embargo ahora vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 5, al 1 al 3, cómo Pablo y también la Iglesia se apartan de lo que viene ahora. Dice el texto que cuando digan paz y seguridad, entonces, atención, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Nota, sobre ellos, y no escaparán, porque Pablo, juntamente con la Iglesia, se había metido en el arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, pero en el capítulo 5, 1 y 3 de 1 Tesalonicenses mete a los que son pecadores porque viene la tribulación sobre ellos. Hacen, hermanos, una distinción en todo lo que estamos hablando, una distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida, porque es dos cosas distintas, ¿vale? Seguimos, hermanos, ahora en el siguiente punto donde pone acontecimientos de la segunda venida. Acontecimientos de la segunda venida. Apocalipsis 19, 11 al 16. Vamos a ver, hermanos, bíblicamente lo que habla acerca de este pasaje cuando el Señor viene en esa segunda venida gloriosa, esperada, donde el Señor vendrá. Dice la Biblia, Apocalipsis 19, 11 hacia adelante, dice el Señor: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la gran venida de nuestro Señor, cuando Él vendrá en gloria en esa segunda venida tan esperada que los israelitas, los hebreos, esperan ver a su Mesías descender. Lo primero que observamos, seguimos en el libro, lo primero que observamos es el cielo abierto, y están a punto de cumplirse las palabras que los ángeles dijeron a los discípulos el día de la descensión del Señor Jesucristo a los cielos. Hechos 1, 11 al 12, donde la palabra del Señor le dice los ángeles cuando Jesús asciende al cielo,
bajan unos ángeles y les dice a los discípulos, no os sorprendáis ni tengáis tristeza, porque de la misma manera que se ha ido, así volverá. Y eso no habla acerca del arrebatamiento, sino habla acerca de la segunda venida, ahora, en la segunda venida, ¿vale? Mateo 24:30 dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La transfiguración es un adelanto de la segunda venida. Un texto importantísimo hablando de su segunda venida lo cita el mismo Jesús, se lo dijo a los discípulos estando sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo lo que acabamos de hablar, hermanos, todos estos versos que acabamos de hablar, es simplemente la inauguración de la segunda venida, cuando los cielos se abren, y entonces este jinete que va montado en un caballo blanco, con una vestidura que está tintada en sangre, que tiene una corona, que tiene simbólicamente que de su boca sale una espada aguda de doble filo, que no es otra cosa que su propia palabra, pronunciando que en su mano tiene una vara para herir a las naciones. Es ese Mesías esperado. Todo lo que acabamos de leer hasta ahora es, los cielos se abrieron, y así da cumplimiento, hermanos, el inicio de la segunda venida. Y ahora, hermanos, vamos al Armagedón, donde se hace esa batalla entre Cristo contra el anticristo y su ejército. Hermano Adán, te voy a pedir que leas todo lo que dice el Armagedón, ¿vale? Hasta la conversión de Israel. Donde pone el Armagedón hasta la conversión de Israel. Adelante, Adán, hermano mío. Lugar situado en el llano de Jezreel, al oeste del Jordán, llamado Valle de Megido, donde el rey Josías salió a enfrentarse en batalla a Necao, rey de Egipto, y allí murió. Segunda de Crónicas 35:22. Cuando el Señor regresa del cielo, el panorama es el siguiente. Durante la gran tribulación se manifestará la bestia, ayudado por el falso profeta con sus poderes satánicos. Habiendo hecho prodigios y señales mentirosas, ha engañado a todos aquellos que no han creído a la verdad y que han sido marcados por la bestia. Ellos serán el poder mundial. Israel había hecho un pacto con la bestia, Daniel 9:27 y 2 Tesalonicenses 2:3 y 4. Al verse engañado, rompe el pacto e Israel es perseguido por los ejércitos de la bestia, Apocalipsis 16, 13 al 16, Zacarías 12 del 1 al 3. Dichos acontecimientos anunciarán la segunda venida del Señor Jesucristo. Así dará cumplimiento el texto de Zacarías 4:2 que dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Cuando esto suceda, dice el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Apocalipsis 19:19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. No han reconocido la insuficiencia que tienen para enfrentarse al Rey de Reyes. ¡Qué ilusos! Son ciegos y desventurados. Ciegos porque no han reconocido al que viene y desventurados porque quieren enfrentarse al Dios Todopoderoso y les espera lo peor. La Escritura dice, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando Él venga? Versículo Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En el verso 17, un ángel clama a gran voz y hace una invitación a todas las aves carnívoras para hacer una limpieza en el lugar de la batalla. Nada más comenzar el capítulo 20 dice la Biblia, vi un ángel del cielo que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Con la segunda venida dan fin a los poderes gentiles que describen en la gran imagen del sueño de Nabucodonosor, ya que la estatua representa el gobierno de los gentiles. Daniel 2:31 al 35. Cristo derrotará al último gobernante gentil en esta batalla que se conoce como la batalla del Armagedón. Amén.
Bueno, lo que ha leído nuestro hermano Adán, cuando los cielos se abren, ¿vale? Es entonces cuando el Señor desciende con gran poder y con gran gloria, y donde detrás de él hay un ejército, que dice la Biblia, que está vestido de lino finísimo. Para mí, hermanos, yo creo que eso es la iglesia. Hay gente que dice que son los ángeles. Para mí, yo creo que es la iglesia, ¿vale? El arrebatamiento, la iglesia se va con Cristo, y cuando baja, la iglesia viene con Cristo para establecer su reino. Pero cuando dice la Biblia que desciende, dice que posa sobre el monte de los olivos, y cuando él posa su pie sobre ese monte, se parte en dos. Y justamente, hermanos, cuando el anticristo, con su gran ejército de cientos y miles de soldados, va a caer sobre Israel, e Israel, por tal número de ejército que tenía el anticristo, iba a ser derrotado con seguridad, es entonces cuando el Señor va sobre el anticristo y el ejército, y dice la palabra del Señor que con su resplandor de su gloria, con esa vara de gloria que tiene para herir a las naciones, literalmente destrozará a todo el ejército del anticristo, lo destrozará por completo. Y entonces vendrá la congregación, la cena de Dios, dice la Biblia. ¿Cuál es la cena de Dios? Llamarán a todas las aves de la tierra, vendrán y se congregarán para comer comida de hombres, hermanos, la carne de hombres, carne de fuertes, de débiles, de altos, de bajos. ¿Saben quiénes son todos esos hombres que son devorados por estas aves? Son todo el ejército del anticristo, que es destruido, es vencido por Cristo, según desciende en la primera toma de contacto a la tierra. Es vencido por el Señor todo el ejército entero del anticristo. Y es entonces cuando dice la palabra que el anticristo y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego, y Satanás encerrado por 1000 años, que eso lo veremos en la siguiente clase que vamos a dar hoy, ¿vale? Entramos ahora en la conversión de Israel, el capítulo 3, página 44. Cuando esto sucede, hermanos, quiero leer un poquito el libro y luego quiero relatar. No voy a leer todo lo que aparece, porque si no se prolongaría mucho, pero sí lo voy a relatar, ¿vale? Lo voy a hacer más escueto, lo voy a reducir un poco más, y así pues ahorramos de tiempo, pero también esto es muy importante, ¿vale? La conversión de Israel. Israel nace con Abraham. Hago un inciso ahora y vuelvo al Génesis, hermanos, para entender estas verdades, ¿vale? Israel nace con Abraham. Esa es la historia. El nacimiento de Israel es con Abraham. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe. Y también Abraham significa padre de muchedumbres. Génesis 12, el 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré a ti de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Con el nacimiento de Israel nace un nuevo pueblo elegido por Dios y con promesas que a ningún otro se las ha hecho nunca. Este pueblo se formó como nación en Egipto, estando en esclavitud unos 430 años. Dios hizo pacto, leyes y mandamientos. Éxodo 21. Lo que se conoce como la promulgación de la ley o la ley de Moisés. El Shema, la declaración de fe de los judíos es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese, hermanos, es el gran mandamiento, y se le llama a ese gran mandamiento el Shema, que aparece en Deuteronomios, ¿vale? La vida de Israel ha dependido de la obediencia a Dios. Siempre, hermanos, Israel ha caminado bajo la obediencia, y cuando había obediencia había resultados de bendición. Deuteronomios 28, 1 al 14 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hablando de los mandamientos, la ley de Moisés, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántas bendiciones hay en este capítulo?
Versículo 3, bendito serás tú en la ciudad. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre. Versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Versículo 8, Jehová te enviará bendición sobre tus graneros. Versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Versículo 12, prestarás prestado a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Versículo 14, a condición de la obediencia y fidelidad de los mandamientos. Todos estos versículos que os acabo de hablar, habla de que si Israel es obediente, es fiel y cumple con los mandamientos, todas estas bendiciones caerán sobre ellos, los alcanzarán y los perseguirán. Pero, si desobedecen, también hay una consecuencia, donde en Deuteronomio, en el mismo capítulo, el 28, del 15 al 68, les advierte y dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 16, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. El 18, maldito el fruto del vientre. En el 20, y Jehová enviará contra ti la maldición. En el 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de infracción. 23, y los tiros que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. 24, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. 36, Jehová te llevará a ti, al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tus padres, y allí servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Todo este capítulo 28 de Deuteronomio está dedicado a las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia de Israel. Israel fue un pueblo desobediente, y si hacemos un poco de bibliología, es decir, si leemos un poco a lo largo de la Biblia, veremos que desde la salida de la cautividad egipcia, Éxodo 12:37, todas las maldiciones escritas en el citado capítulo han caído sobre él. Aun las más dolorosas, sirva como ejemplo estos versículos. Lo que está hablando, hermanos, no es otra cosa de que si cumplían la obediencia iba a haber resultados de bendición. Por eso, hermanos, vemos, quiero hacer ahora un poquito de bibliología hasta llegar a acontecimientos históricos y hasta llegar a tribulación, ¿vale? Quiero hablaros, hermanos, acerca de todo lo que estamos estudiando en este capítulo de Deuteronomio 28 acerca de Israel. Cuando Israel era obediente había bendición. Cuando Israel no era obediente, el Señor quitaba esa protección y entonces venían todas esas consecuencias. No es que Dios enviaría directamente, por ejemplo, a los filisteos para que los matasen, a los amorreos para que irían en contra de ellos, o el pueblo de Ais que mató a 3.000 israelitas. No, simplemente cuando no cumplían con la obediencia ya no tenían esa protección, esa fuerza de parte de Dios y esa bendición para vencer, y entonces el Señor levantaba, por decirlo así de algún modo, esa valla y esa protección, y entonces eran simplemente naciones comunes con una gran fe, pero como tenían una desobediencia total y absoluta y no cumplían con los mandamientos de Dios, Dios no podía bendecirles porque estaban en pecado. Y el Señor, hermanos, empieza con Israel desde Abraham. Desde Abraham, ya sabéis, Isaac, Jacob. Después el Señor con Jacob establece las 12 tribus de Israel. En los tiempos de José en Egipto pasan allá 430 años de cautividad. Levanta un libertador llamado Moisés, establece la ley, los saca de Egipto, establece la ley, los lleva por el desierto porque son desobedientes durante 40 años. Luego el Señor levanta a Josué para conquistar Jericó. El Señor establece ahora a Israel, esa ciudad prometida que le prometió a Abraham. Pero como Israel desobedece, entonces los enemigos de esas ciudades dentro de Jericó, dentro de los muros, como no los mataban, dice la Biblia que se levantaban de nuevo y iban en contra de ellos, como se levantaron en los tiempos de jueces. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando el pueblo clamaba, levantaba un juez. Ahí estaba el juez Gedeón, Sansón, en fin, y tantos que podíamos hablar. Cuando el juez se levantaba y ellos se arrepentían,
venía de nuevo esas bendiciones, pero cuando el pueblo, si algo encontramos en el libro de los jueces es, y cada cual hacía como cual le parecía, y entonces como vivía cada cual como ellos querían, venía de nuevo la desobediencia. ¿Y qué pasaba? Y al venir la desobediencia no tenía las bendiciones, no tenía las protecciones, por eso no eran benditos sus campos, no eran benditos sus niños, no eran benditos su ganado, no era bendito su economía, no era bendito sus gobiernos. Entonces eran en ese instante naciones comunes con una gran fe pero con una gran desobediencia. Después el Señor en ese tiempo levantó a Samuel, y Samuel ya sabéis que también fue el último juez, profeta del Señor, pero también el último de los jueces, y es entonces cuando Israel pide rey, y cuando pide rey lo hace por su propia voluntad, para querer ser como las otras naciones que tienen reyes. Querían un gobierno humanista que lo gobernaría, querían un gobierno, hermanos, que no sería teocrático, que Dios gobernaría, querían un gobierno, hermanos, donde el hombre sería el rey y dirigiría bajo la rectitud de la palabra, de la ley, pero bajo el gobierno humano. Y eso, hermanos, fue una de las grandes ruinas que Israel tuvo, querer ser como una nación común. Después de eso, hermano, ya sabéis que se levanta David, Saúl, se levanta David, se levanta Salomón, y es entonces cuando el hijo de Salomón, perdón, dice esa gran frase, que si mi padre fue fuerte, yo seré mucho más, mi dedo pulgar será más fuerte que mi puño, que su puño, y si mi padre os azotaba con látigo, yo os azotaré con escorpiones. Y entonces cuando se divide los dos reinos, y entonces quedan 10 tribus a un lado y 2 tribus a un lado, que por eso se llama el reino del norte y el reino del sur, que se queda dividido entre Judá e Israel. Y es entonces ahí, hermanos, cuando empieza a deteriorarse todo. Se levantaron reyes muy malos, entonces venían las consecuencias del Señor, y se levantó, hermanos, un rey llamado Joacim, si no me acuerdo mal, que dice la Biblia que trajo esa consecuencia de pecado al Israel y fue deportada a Babilonia. Israel, hermanos, fue nación desde que se estableció en Jericó, ¿vale? Israel empezó con Abraham, pero cuando se hizo nación firme fue cuando se estableció, hermanos, en Jericó, y ahí empezó a establecerse en Jerusalén, y la nación fue creciendo. Pero justamente, hermanos, cuando las deportaciones de Babilonia, ya sabes que hubo 3 deportaciones, y poco a poco iban llevando los cautivos a Babilonia, y desde ese instante, hermanos, hasta los tiempos del 1948, Israel no ha sido nación. Y tú me puedes decir, pero es que en los tiempos de Jesús ya habían venido la deportación de Esdras, Nehemías y Zorobabel, y es verdad, porque en estas tres deportaciones el Señor fue llevando su pueblo de nuevo a la nación de Israel, pero no era nación. ¿Por qué? Porque estaba gobernada por los babilónicos, por los medos y persas, por los griegos, y en los tiempos de Jesús, aunque el pueblo judío estaba en Israel, y Jesús nació en Israel, estaba gobernado por el pueblo romano. Os acabo de decir, desde los tiempos de Babilonia hasta, hermanos, los tiempos del 1948, Israel no es nación. De hecho, cuando pasan unos años después de que Jesús muere, se levantó el gobernador Tito con su ejército en el 70 después de Cristo, el general Tito, y destruyó, hermanos, el templo y arrasó con Israel, hermanos, de tal manera que dice la Biblia que Jesús dijo, hablando del templo, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Sabe lo que significa eso? Que los del gobernador, los soldados del general Tito, cuenta la historia que ellos creían que literalmente había entre medio de piedra sobre lo que estaba edificado el templo de Israel, el templo de Dios, de los pueblos judíos, creían que en vez de echar cemento habían echado oro, y de esa manera, hermanos, por decirlo así, los unían, y ellos, por eso Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra, porque el general Tito creía que en medio de cada piedra, de piedra a piedra del templo, había oro, y querían coger ese oro, y así fue. Cuente la historia que no quedó piedra sobre piedra, y es entonces que Israel, en ese instante, las 10 tribus de Israel, por eso dice el imperio del norte, el reino del norte, queda dividido, hermanos, y esparcido a lo largo de la tierra, y entonces queda un pequeño grupo que se queda, si no mal recuerdo, la media tribu de Manasés, Rubén,
y la otra tribu ahora no me lo recuerdo, ¿vale? Porque son muchos datos y de memoria no me lo sé mucho. Entonces, en el 1948, ahora entramos en historia, es cuando se origina, hermanos, cuando Israel, de nuevo en una batalla, se convierte, hermanos, en nación. Hay 3 batallas, hermanos. El 14 de mayo del 1948 fue proclamado el Estado de Israel. Israel, Francia y el Reino Unido luchó en contra de Egipto y luchó por el Sinaí, pero no pudo recuperar, hermanos, el Sinaí. Aunque en ese instante Israel se hizo nación, fue también luchando para conquistar terreno y el Sinaí no pudo, hermanos, apropiárselo, porque luego políticamente Egipto se lo arrebató. Luego hay otra segunda batalla, del 5 al 10 de junio del 1967, fue la guerra de los 6 días. Eso lo podéis ver en YouTube, ¿vale? Donde cuenta, hermano, la historia que Israel iba en contra de Siria, Jordania, Irak y Egipto. Y una nación en contra de 4 conquistó la península de Sinaí, Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los altos del Jordán. Israel, hermanos, tenía 300.000 soldados y todos los demás tenían 600.000 soldados, el doble. Pero una vez más Dios bendijo a Israel, porque aunque en ese instante Israel, ya estábamos en el tiempo de la iglesia y en el tiempo profético de las 70 semanas de Daniel, en Israel ha habido un tic-tac, por decirlo así, ha habido una pausa. Aún así Israel sigue siendo el pueblo de Dios y todas las bendiciones de Abraham que les iba a dar esa nación eran en ese instante también respaldadas y bendecidas. Luego hubo también una tercera guerra, y es en el 1963 fue la guerra de Yom Kippur. En esta guerra, hermanos, se unieron Israel, USA, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y lucharon nada más y nada menos que en contra de 15 naciones lideradas por Egipto y Siria. Egipto y Siria y estas 15 naciones querían conquistar de nuevo el Sinaí y los altos de Golán, que en la segunda batalla Israel había vencido. Pero intentaron, hermanos, pelear contra ellos, pero físicamente, es decir, con armas, no pudieron arrebatárselas, pero sin embargo, políticamente sí pudieron arrebatarle de nuevo el Sinaí y los altos de Golán, haciendo un pacto con Israel para que se harían, hermanos, paz entre estas naciones, porque llevaban 3 guerras en muy pocos años. Ahora bien, todo esto, hermanos, ha sucedido con Israel a lo largo de la historia, y no es con otra cosa sino para que entender que esas bendiciones y esa tierra prometida es exclusivamente para Israel. No tiene nada que ver que nosotros luego en el milenio entremos, ¿vale? Israel heredará de nuevo esa tierra prometida y ese reino juntamente cuando sea establecido el reinado milenial, ya que en esa tierra efectivamente habrá un rey que los gobierne, habrá un gobierno, habrá un pueblo y una nación que liderará el mundo entero, y no será otra que Israel. Por eso sigue diciendo el libro en la página 48, y todo esto sucedió con Israel, como ya se dijo, por la desobediencia a la palabra de Dios y no por recibir al Mesías. Por eso dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y por no recibirle Dios mismo le echó de su tierra. Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero por fin llegará el cumplimiento de la palabra de Dios. Israel tiene que volver a su tierra. No en vano dijo Jeremías 31:10, oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber las cosas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor de su rebaño. Jeremías 31, 35, 36 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, los leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la nación de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y la promesa de Dios para con Israel es la tierra de Palestina y su capital Jerusalén, el fundamento de la paz. Ahora mismo, hermanos, os hablo en la actualidad, en el 2020, bíblicamente está establecido que todos los palestinos tienen que salir de Israel. Ahora mismo Israel
están conviviendo israelitas y palestinos. Pero bíblicamente, hermanos, la promesa es que Israel, hermanos, tirará a todos los palestinos, y Palestina saldrá de Israel y tendrá el gobierno absoluto de Israel. Hermanos, ahora mismo en la actualidad, en el 2020, está habiendo muchos acuerdos entre Israel y Palestina, y está habiendo muchos acuerdos de paz. Por eso nos alienta y eso nos anima a que estamos, hermanos, en los últimos tiempos. No digo, hermanos, de que puede venir de aquí un año, que puede venir de aquí 2 años, pero te lo garantizo que estamos en los últimos tiempos, y en un porcentaje muy alto puedo asegurar que somos la generación del arrebatamiento. Esta es, hermanos, toda la clase 6. Vamos ahora, hermanos, al capítulo 7, donde habla del juicio de las naciones. Corregiremos al final este cuestionario, ¿vale? Vamos al capítulo 7, el juicio de las naciones, en la página 50. Acabamos de hablar que se abrió los cielos, el Señor descendió y hubo la batalla del Armagedón. Cuando hay esa batalla del Armagedón suceden cosas, y ahora vamos a ver bíblicamente por la palabra qué es lo que sucede en esos días. Vamos a estudiar, hermanos, los 75 días escatológicos antes del milenio, y los 75 días qué va a suceder, qué juicios va a haber y qué el Señor va a hacer, ¿vale? Ahora me va a ayudar mi hermano Adán. Lee, Adán, empieza desde la página 50 hasta que dice el lugar de las naciones, en la página 51, ¿vale? Adelante, Adán, hermano mío. Amén. Después de su segunda venida se le celebrará lo que conocemos como el juicio de las naciones, donde todas las naciones serán reunidas. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los 75 días, cuando Cristo venga en segunda venida, entre la segunda venida y el milenio, habrá un tiempo donde se prepararán todas las cosas para el milenio. El tiempo, según la Biblia, es de 75 días, como lo vamos a ver. En esos 75 días ocurrirán distintas cosas, como la batalla del Armagedón, el juicio a las naciones, el juicio a Israel, etc. Apocalipsis 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En el tiempo de la gran tribulación de los 7 años, o la última semana profetizada en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En esta profecía Daniel nos dice que la última semana será en 2 tiempos. Los primeros 3 años y medio primeros son de paz y los 3 últimos serán de gran tribulación. En estos 3 años últimos nos dice Apocalipsis que la mujer, hablándonos de Israel, será guardada por un tiempo.
tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, 1260 días. Sin embargo, en Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Nos dice que habrá 1290 días. Aquí nos sobran 30 días de los 3 años y medio. ¿Qué ocurrirá en esos 30 días? En esos 30 días será cuando las naciones estarán reunidas en la gran batalla del Armagedón, en el valle de Megido. Cristo aparecerá en su segunda venida y con él los santos, y darán fin a esa guerra, iniciando esos 30 días donde se efectuarán los juicios, el juicio de las naciones, el de Israel, y el juicio del falso profeta y la bestia. Apocalipsis 19, del 19 al 20, dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Daniel 12:12: bienaventurado el que espere llegue a 1335 días. Aquí Daniel nos habla de 1335 días. Aquí le sobran 45 días de los 1290 anteriores. Daniel nos dice: bienaventurados el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué? Porque en los primeros 30 días habrá juicio, y los que llegan a los 1335 es que habrán salido de esos juicios y habrán llegado al milenio, porque durante esos 45 días el Señor restaurará todas las cosas, como la liberación de la tierra, los desiertos los convertirá en oasis y la tierra será liberada de la maldición. Por lo tanto, la diferencia de tiempos entre 1260, 1290 y 1335 días se relacionan con los eventos que seguirán a la segunda venida de Cristo. Según la Biblia, los 1200 días se refieren a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, que culminan con la segunda venida de Cristo. Los 30 días siguientes, de 1260 a 1290, se relacionan con la duración de los juicios mencionados en Mateo 25, del 31 al 46, y los 45 días que restan de los 1290 a los 1335 tienen que ver con el tiempo que transcurre entre la terminación de los juicios y el comienzo del reino mesiánico. Sumando los 30 días del juicio de las naciones más los 45 días restauración, tenemos un total de 75 días. Bueno, vemos, hermanos, en todo esto cómo se inicia la segunda venida, ¿vale? Con el Armagedón, y ahora entramos en esos 75 días peculiares que muchas veces en el estudio escatológico se nos ha ido un poquito los números y no nos hemos dado de cuenta de esos 75 días, porque en los versículos, donde hay unos versículos que dice que habrá 1260, en otro dice 1290 y en otro dice 1335 días, y si sumas todos esos días y haces la cuenta, sobran 75 días, hermanos. Vale, en esos 75 días están repartidos en dos partes. Los primeros 30 días serán, hermanos, exclusivamente derramados para hacer los juicios. Cuando Jesús en la batalla del Armagedón venza, se siente en el trono de Israel, por decirlo de alguna manera, que va a ser así, se sienta en el trono de Israel y entonces viene a hacer los juicios, hermanos. También estará la conversión de Israel, que creerán en el Señor, y esos primeros 30 días están exclusivos para esos juicios, y los últimos 45 días son para restaurar, hermanos, todas las cosas. Está, hermanos, ya sabéis, después de los 21 juicios del Apocalipsis, después de esta batalla del Armagedón, después de tantas circunstancias, tantos juicios que viene sobre la tierra, hermanos, será deteriorada, y aparte la tierra tiene que ser restaurada, hermanos. Entonces, después de esos 30 días de juicio vendrá una restauración a la tierra, donde el Señor restaurará todas las cosas, y es entonces cuando establecerá su reinado milenial. Pero ahora vamos a ver, hermanos, estos 75 días, vamos a ver paso a paso qué juicio ocurrirá, qué será primero, qué será después. Lo vamos a ver. Vamos al número 2, donde pone lugar del juicio de las naciones. La profecía en el libro del profeta Joel nos dice que en el lugar se hará el juicio de las naciones, es decir, dónde va a ocurrir ese juicio. Joel 3, 11 al 14. Juntaos y venid, naciones de todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes.
Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la voz, porque las mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. Es decir, el profeta Joel profetiza dónde va a ocurrir eso, hermanos. Y es entonces cuando se hace el juicio de las naciones. Leemos, el juicio de las naciones concierne al juicio individual de Dios sobre los gentiles en contraste con su juicio sobre Israel. Este juicio lo describe nuestro Señor en Mateo 25, 31 al 46, como un juicio que seguirá inmediatamente a su segunda venida. En el versículo 31 se dice que ocurre de este modo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En la descripción que sigue, los gentiles son descritos como ovejas y cabritos reunidos y mezclados ante el pastor. Siendo diferentes en especie, son separados uno de otros, las ovejas a la mano derecha del rey y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey invita a las ovejas a entrar en el reino. A las ovejas no es otra cosa, hermanos, no sé si el libro lo va a decir porque no me acuerdo de todo, aunque lo he leído y lo he estudiado, pero las ovejas, hermanos, porque ha habido algún hermano que me ha preguntado, las ovejas no es otra cosa que los creyentes que tenían fe en Cristo Jesús y que dieron cobijo a los 144.000 sellados y a los judíos que eran perseguidos por el anticristo y los dieron cobijos, y a esto les llaman ovejas, es decir, las naciones que creían en Cristo porque creyeron en el mensaje de los 144.000 sellados y los 2 testigos, como se arrepintieron de sus pecados, todas esas naciones pusieron en riesgo su reino y nación por dar cobijo a los 144.000, a los 2 testigos, a los judíos que eran perseguidos, a los que tenían fe en Cristo, les daban cobijo, y al darles cobijo se estaban jugando mucho porque el gobierno del anticristo iría a perseguirlo, y a estos que tenían una verdadera fe en Cristo y que ayudaron a los israelitas, juntamente a los 144.000, a esto les llama ovejas. Y es ahora, hermanos, cuando el milenio, por decirlo de alguna manera, se abre y se inicia, es entonces cuando hace esta invitación en el verso que hemos leído y dice: venid, dice Jesús, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Os habéis dado cuenta? El reino, es decir, el reino milenial. Y ahora dice: porque tuvo hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos, es decir, los que creían en el Señor, las ovejas, respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentemos o sediento y te dimos de beber? Cuando las ovejas preguntan que cuándo fueron hechas estas acciones a Jesús, él dice: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, les estaba diciendo: como vosotros ayudasteis a cualquier judío que tenía fe en el Señor, que se había arrepentido y había creído en mí, o a cualquiera de los 144.000 sellados, y les disteis cobijo, haciéndole a ellos eso, lo estabais haciendo en mí. Sin embargo, dice, enseguida el rey se le vuelve hacia los de la izquierda, es decir, a los que son cabritos, a los que no creían en el Señor y no fueron dóciles al Señor, ni hicieron, hermanos, un arrepentimiento genuino, ni creyeron en el mensaje de los 144.000. Les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El rey sigue diciendo que ellos no han hecho las obras de misericordia realizadas por las ovejas. Los cabritos responden: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? El rey le responde: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces se declara que los cabritos serán lanzados al tormento eterno, pero los justos son introducidos a las bendiciones del milenio, es decir, entran dentro del milenio. Este pasaje
ha creado algunos malentendidos debido a su énfasis en las obras. Un estudio superficial parecía indicar que las ovejas se salvan a causa de sus obras y que los cabritos se pierden por su falta de obras. Sin embargo, la Biblia deja en claro que la salvación no es por obras en ninguna dispensación. Aun la ley mosaica, que enfatiza las obras, jamás tuvo entre sus promesas la salvación como una recompensa por las obras fieles. Más bien, la norma para de todas las dispensaciones la declara Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, lo que está hablando ahora encierra, hermanos, alguna pregunta y alguna cuestión que a lo largo del tiempo se ha hecho, y es que si los justos, es decir, las ovejas, entran al milenio por sus obras, de haber dado cobijo a los judíos, de haber dado cobijo a los 144.000, y de esa manera, haciendo esa obra de vestirles, de cubrir su desnudez, de darle alimento, de darle de beber, de visitar a los enfermos, les hubiera salvado. Pero no, hermanos. La gracia, hermanos, la salvación es por gracia. La salvación siempre es por fe, en todas las dispensaciones. Aquel que cree en el mensaje de Cristo, aun cualquier dispensación, inclusive en el Antiguo Testamento, aunque Jesús nos había manifestado en carne, por la fe saludaban a lo que venía, es decir, por la fe abrazaban esa gracia que ellos no podían recibir por obras, sino a través de los altares, a través de las ofrendas, a través de los corderos, a través de los sacerdotes que ofrendaban esa ofrenda en representación de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora no es tampoco una excepción, también las ovejas que entran dentro del milenio, es decir, las naciones que aceptaron, las naciones que entran en el milenio es porque aceptaron el mensaje de Cristo a través de los 144.000 sellados. ¿Por qué digo esto? Porque nadie que no ha nacido de nuevo, atención, porque nadie que no ha nacido de nuevo, es imposible que se juegue su vida para dar cobijo a personas que no conocen, aun poniendo su propia vida en riesgo y su nación, ya que el anticristo gobernará casi todo el mundo y aquella nación que no se incline ante sus mandamientos recibirá persecución y guerra. Entonces es imposible que no nazcan de nuevo. Tienen que nacer de nuevo para mostrar tal dicha bondad, ya que esa bondad no es otra cosa que la bondad de Cristo reflejada mediante el Espíritu Santo a través de esas personas. Es decir, pongo en riesgo mi propia vida para ayudar a los demás. Eso no es otra cosa que un verdadero nacido, porque ese sentir es un verdadero sentir de Cristo y nadie lo puede tener si no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no entren al milenio por dar cobijo a los 144.000 y a los 2 testigos, sino por creer en el mensaje de los 144.000 sellados. Y es entonces cuando, al creer en ese mensaje, obran con obras de salvo, porque aunque las obras no te salvan, sí te identifican como salvo. Y las naciones que ayudaron a los 144.000, sus obras lo identificaron como salvo, pero no les hicieron salvo. Vuelvo a repetir, sus obras los identificaron como salvos, pero no los hicieron salvos. La salvación la recibieron cuando creyeron en el mensaje a través de los 144.000 y después obraron como salvos, ayudando y cobijando a todos los judíos y a todos los 144.000 sellados. Vamos, hermanos, un poquito más adelante y vamos a ver donde dice ahora: en este juicio se permite, estamos, hermanos, ahora en la página 53, ¿vale? En este juicio se permite que los gentiles justos entren en el reino, y eso quiere decir que entran en el reino mesiánico, es decir, en el milenio, los 1000 años, dentro del gobierno de Cristo. No como recibiendo las tierras como herencia, sino como la bendición de vivir 1000 años disfrutando de un reino teocrático dentro de este milenio. Ellos podrán vivir los 1000 años disfrutando de las bendiciones del Señor. No se les da la tierra prometida, que pertenece solamente a Israel, pero se les permite vivir en la tierra milenial, en un tiempo de bendiciones sin precedentes para gentiles e israelitas. Por otra parte, aún esto aquí, ¿vale?
está diciendo que las naciones, los gentiles, las naciones que aún están en vida, ¿vale? No la iglesia, sino las naciones que están en vida y han entrado al milenio porque han aceptado el mensaje de los 144.000 y han obrado como salvos dándoles cobijos. Cuando entran, ellos no lo reciben como herencia, porque esa herencia de la tierra prometida era prometida a Abraham y a Israel, ¿vale? Esta herencia del reinado milenial de la tierra prometida es una herencia que le pertenece a Israel, porque está prometido: yo os daré una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida, una tierra donde gobernará un rey. A David se le promete un rey de su descendencia, donde él reinará con Israel. Entonces las naciones que entren las recibirán como una bendición y disfrutarán de todas sus bendiciones, pero quien reciba como herencia la recibirá Israel, aunque las naciones que entran disfrutarán de todas las bendiciones, ya que verá a Cristo reinando como un reino gobernado por él, bendecido, donde habrá, hermanos, la tierra estará restaurada, bendecida, y disfrutarán de muchas bendiciones. Por otra parte, seguimos leyendo, los cabritos son echados al fuego eterno. Estos serán echados en el Hades para ser resucitados después en el juicio del trono blanco, para ser echados en el lago de fuego. Se les niega el privilegio de ser ciudadanos del reino milenial. El juicio de Dios sobre los gentiles es otro recordatorio de que Dios observa nuestras obras y que nuestras obras deben demostrar nuestra fe. Aun pequeñas acciones como la de dar un vaso de agua al sediento o dar de comer al hambriento no pasan desapercibidas para un Dios amante que está siempre atento al cuidado de su pueblo. Este pasaje es otro recordatorio de que el reconocimiento adecuado de la necesidad humana que nos rodea y la bondad y buena voluntad hacia nuestros semejantes es una de las evidencias más selectas de un corazón transformado que es producido de la fe en Jesucristo. El Dios que no permite que un gorrión caiga a la tierra sin su voluntad también está preocupado de todos los problemas pequeños de las criaturas. Como resumen, digamos que las Escrituras enseñan claramente que la segunda venida de Cristo, todos los justos que murieron dentro de la gran tribulación serán resucitados antes que el reino milenial sea completamente iniciado. Solamente los malvados permanecerán en la tumba esperando su juicio ante el gran trono blanco al final del milenio. Los que no entran en el milenio, porque son practicantes del pecado, ya que doblegaron su vida al gobierno del anticristo, recibieron el sello, aceptaron sus consecuencias y no dieron cobijo a los 144.000 ni se arrepintieron de su mensaje, estos serán echados, hermanos, al Hades, ¿vale? Y después serán resucitados, como dice en Daniel, que habrá resurrección de justos y de injustos, y serán, hermanos, juzgados en el juicio del gran trono blanco, y después de esto serán lanzados al lago de fuego. Por eso dice en Apocalipsis que aquel que no fue hallado en el libro de la vida, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, ¿vale? Entonces, hermanos, vemos ahora, como resumen, digamos que las Escrituras enseñan claramente que en la segunda venida de Cristo, todos los justos que murieron dentro de la gran tribulación serán resucitados antes que el reino milenial sea completamente iniciado. Está diciendo que aquí habrá una resurrección, y lo vamos a ver ahora también en lo que acontece. Va a haber ahora, hermanos, una resurrección, la primera resurrección, bueno, la primera no, una de las resurrecciones, la iglesia resucita en el arrebatamiento, pasan 7 años de tribulación, y entonces ahora, justamente en estos 75 días, antes del milenio, resucita los justos que murieron como mártires en toda la tribulación en los 7 años, porque habrá cristianos que mueran, ¿vale? Resucitarán en esos 7 años, y también resucitará, hermanos, el antiguo Israel del Antiguo Testamento. Todos los santos del Antiguo Testamento resucitarán juntamente con los santos de toda la tribulación que recibieron esa fe genuina y murieron como mártires. Y ahora lo vamos a ver, hermanos, también, que hablar acerca de esto, acerca del juicio de Israel. Adán, vas a leer tú ahora todo lo que habla del juicio de Israel, hasta donde pone los ocupantes de la Jerusalén celestial. Adelante, Adán, hermano mío. Amén. Cuando Cristo venga en su segunda venida, la Biblia nos enseña que habrá un juicio a las naciones y a Israel,
Del juicio de las naciones ya hemos hablado anteriormente. Ahora hablaremos del juicio de Israel. ¿A qué israelita juzga Dios en su venida? A los que después de oír el mensaje del reino predicado por los 144.000 en la gran tribulación y no lo aceptaron y vivían cuando Cristo vino a hacer el juicio de las naciones. Mateo 8:12. Y B, el mensaje de los 144.000 también será predicado a todas las naciones. Mateo 24:14. Que vivirán en la gran tribulación y muchos se convertirán por dicho mensaje. Mateo 8:11. Las referencias del Antiguo Testamento ya citadas indicadas que la resurrección de Israel sucederá en la segunda venida de Cristo. En Daniel 12:2, del 1 al 2, se dice que la resurrección sucederá en aquel tiempo que debe de ser el tiempo previamente descrito o en el tiempo de los últimos eventos de la 70ª semana, cuando se le pondrá fin a la bestia. En aquel tiempo habrá tanto una liberación, Daniel 12:1, como una resurrección, Daniel 12:2. Este pasaje parece indicar que la resurrección está asociada con el acto de liberación de manos de la bestia a la segunda venida. De igual manera, Isaías 26:19 nos muestra que la liberación prometida de la resurrección no se efectuará hasta tanto no pase la indignación en Isaías 26:20. Esa indignación no es otra que el periodo de la tribulación y se dice que la resurrección de Israel ocurrirá al término de ese periodo. Parece un error afirmar que la Iglesia e Israel sean ambos resucitados en el traslado de la Iglesia. La Escritura indica que Israel será resucitado al cierre del periodo de la tribulación, mientras que la Iglesia será resucitada antes de ese periodo. El orden de los eventos del programa de la resurrección sería: primero, la resurrección de Cristo como el principio del programa de resurrección, 1 Corintios 15:23. Segundo, la resurrección de los santos de la era de la Iglesia en el traslado, 1 Tesalonicenses 4:16. Tercero, la resurrección de los santos del periodo de la tribulación, Apocalipsis 20, del 3 al 5, junto con cuarto, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, en Daniel 12:2, Isaías 26:19, en la segunda venida. Con este juicio también librará a su pueblo de los perseguidores. Muchos ya habrían sido muertos en la batalla del Armagedón. Zacarías 13:8 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Pero los que sobrevivan serán liberados por Cristo cuando Él venga. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. También se ve la resurrección de Israel en conexión con su restauración como nación en el tiempo de su segunda venida, en Ezequiel 37. En la visión del Valle de los Huesos Secos aprendemos que aunque la reconstrucción de los huesos secos para ser un cuerpo vivo es tipología de la restauración de Israel, es también el tiempo en que Israel saldrá de sus tumbas, Ezequiel 37, del 12 al 14. Aquí parece combinarse lo simbólico y lo literal. El primer símbolo se hizo literal cuando Israel en 1948 es constituida como nación por las Naciones Unidas, y el segundo símbolo se cumplirá en la resurrección de Israel del Antiguo Testamento. En el mismo capítulo se presenta a David como una persona resucitada, que sirve como el cumplimiento del pacto davídico. En general, el Antiguo Testamento da una fe firme a todos los que creen en la resurrección de los muertos. En Apocalipsis 20 se dice que la resurrección de los mártires de la tribulación ocurrirá en relación con la segunda venida de Cristo. Se dice que los resucitados vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aparentemente serán recompensados del mismo modo que la Iglesia fue galardonada en el tribunal de Cristo. La fidelidad a Dios hasta la muerte en el servicio brindado se les reconoce, dándoles parte en el reinado con Cristo sobre la tierra. Ha surgido alguna confusión por el hecho de que también se dice que la Iglesia reinará con Cristo. Las Escrituras parecen indicar que todos los justos resucitados antes del milenio compartirán en alguna forma el reino milenial, cada uno en su orden y de acuerdo con el propósito soberano de Dios. La Iglesia reinará como esposa de Cristo. Amén. Bueno, pues vemos, hermanos, en el juicio de Israel. La Biblia dice que lo que os he dicho antes, que los santos del Antiguo Testamento resucitarán juntamente con los santos
de la tribulación, ¿vale? Los que no hayan negado el nombre del Señor, llegan muertos como mártires. Cuando también sucede eso, viene el juicio a Israel, ¿vale? Porque Israel cree en el Señor, ¿vale? Se arrepiente en los 3 años y medio de la tribulación. Os quiero poner un poco en contexto para ir a lo que viene al caso. En los 3 años y medio de la tribulación, cuando el anticristo hace ese sacrificio y se proclama como Dios, es entonces cuando Israel se arrepiente y cree en el Señor, pero su verdadera conversión y su regeneración, por decirlo de alguna manera, es cuando el Señor viene, desciende, como hemos dicho antes, en la segunda venida, en el Armagedón, y se sienta en el trono. Y entonces el Israel salvo, porque aquí ha habido una confusión donde dice un verso, todo Israel será salvo. No todos los israelitas serán salvos, sino todos los israelitas que crean en Cristo. Porque habrá personas israelitas que no creerán o que pecarán, ¿vale? Entonces, ¿quién será salvo? Todo el Israel, pero todo el Israel que haya creído en el Señor Jesús. Y ese juicio será sobre Israel para que todo aquel israelita que crea en el Señor pueda entrar también en ese reino glorioso, ¿vale? Y puedan recibir esa herencia, esa promesa que les prometió Abraham, a los patriarcas, a los profetas, fue profetizado, de que iban a tener, hermanos, esa bendición de reinar con Cristo Israel. Y vemos, hermano, más adelante, donde pone los ocupantes de la Jerusalén celestial, en la página 55. De Abraham se dijo que su esperanza se centraba en la realización de la vida en una ciudad, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Que esta era la expectativa no solo de Abraham, sino también de otros santos del Antiguo Testamento. Se ve en Hebreos 11:6, donde se declara: pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Se observa que la esperanza de estos héroes de la fe, es decir, de los Antiguos Testamentos, los héroes del Antiguo Testamento, de acuerdo con este versículo, era la de una ciudad celestial. Esta misma ciudad celestial se describe aún más en Hebreos 12, 22, 24, donde se le llama la Jerusalén celestial. En Gálatas 4, 26 se le llama la Jerusalén de arriba. En Apocalipsis 3:12 se le llama la ciudad de mi Dios, el Dios de Cristo, el Dios de Cristo. Y la nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21:2, donde se le llama la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 21:10, donde se le llama la gran ciudad santa de Jerusalén. Se ve claramente que será el lugar de la realización de todas las esperanzas de los santos de la Iglesia. Sin duda, este es el lugar que nuestro Señor prometió que Él iría a preparar y el cual Él vendría a llevarnos en Juan 14:2. No es problema en realidad identificar la congregación de los primogénitos que ocuparán esta Jerusalén celestial de acuerdo con Hebreos 12:23. Un hombre que se llama Kelly escribe: se dice que los hebreos cristianos han entrado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No hay necesidad de vacilar en la identificación de esta compañía celestial. Es la iglesia de Dios de la cual oímos hablar tanto y la del más profundo interés en los hechos de los apóstoles y en las demás epístolas, así como cuando el Señor habló aquí de que sería edificada, Mateo 16:18, de manera que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. El día de Pentecostés, que siguió a su muerte, resurrección y ascensión, vio por primera vez la nueva visión de la iglesia. Se describe en Hebreos de acuerdo con el designio divino de la epístola. Esto nos explica por qué se dice quiénes son los que lo componen, los primogénitos, y no otros símbolos familiares del cuerpo de Cristo o del templo de Dios, su habitación por medio del Espíritu. Los santos resucitados reinarán en sus diversas capacidades como israelitas salvados o como gentiles salvados. Una ilustración es proporcionada por el libro de Esther, donde Esther reinó como reina, mientras Mardoqueo reinó como primer ministro del rey. Tanto Esther como Mardoqueo reinaron, pero de diferentes maneras y en diferentes capacidades. Así será el milenio. Es decir, el reinado milenial lo recibirán, hermanos. En el reinado milenial estaremos, la iglesia de Cristo, ¿vale? Con ya el cuerpo glorificado, reinaremos con Cristo durante 1000 años. Y también, hermanos,
estará el Israel de Dios, Israel, que se arrepentirá y entrará en el reino milenial, y también las naciones gentiles que creyeron en el mensaje de Cristo. Y cada uno, la Iglesia, Israel y las naciones que se han arrepentido, tendrán una función de autoridad, una función de bendición y una función donde Dios les capacitará para establecer ese gobierno y esa bendición cristocrático, donde Cristo será rey, el rey de reyes, y ahí se cumplirá su ministerio como rey de reyes y señor de señores, porque aunque Cristo es rey en su iglesia, en el sentido de el reinado espiritual, es ahí cuando cumplirá su ministerio como rey de reyes y señor de todos los señores. Después de esto, hermanos, después del juicio de las naciones, después del juicio de Israel y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, se efectúa el juicio en contra del falso profeta, del anticristo y Satanás. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada. La bestia, ya sabéis que es el anticristo, y con ella el falso profeta. Al falso profeta también se llama la segunda bestia, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Como se puede leer, los primeros en estrenar el lago de fuego que arde con azufre será la bestia y el falso profeta. Dichas personas inaugurarán este lugar, que es el destino eterno de Satanás y sus demonios con sus seguidores, y estos personajes serán los primeros en entrar. Es decir, los que estrenan el lago de fuego, por decirlo así, para hacerlo sencillo, el último infierno, el verdadero infierno eterno, ¿vale? Es el falso profeta y es el anticristo. Y ahora seguimos, hermanos, leyendo, dice en Apocalipsis 20:10: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino eterno para el diablo y todos sus demonios, el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También, como podemos leer, el destino eterno de todas las personas después del juicio del trono blanco será el lago de fuego que arde en azufre. Es decir, el lago de fuego, el último infierno, el infierno verdadero, por decirlo de alguna manera, ha sido diseñado para Satanás y los demonios, pero también el falso profeta y la bestia y el anticristo, entran también al lago de fuego. Serán dos personas poseídas por legiones de demonios e influenciadas por Satanás. Y también el lago de fuego, aunque no ha sido preparado para los hombres, ha sido preparado para los demonios, así lo dice la Biblia. Aunque no ha sido preparado para los demonios, pero sí entrarán, hermanos, aquellos que no se hayan inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. ¿Quién son los que no han sido inscritos, escribidos sus nombres en el libro de la vida? Aquellos que hayan practicado el pecado, aquellos que hayan rehusado al Hijo, aquellos que con una mente libre hayan pecado conscientemente y hayan decidido vivir una vida de pecado. Esos serán en el día de mañana, cuando se celebre el juicio del gran trono blanco, que es el último juicio, y después la eternidad. Es entonces cuando hay en el juicio del gran trono blanco resucitarán todas las almas pecadoras, desde los tiempos de Adán hasta esos tiempos. Resucitarán, y esa resurrección será para humillación y confusión, así lo dice en Daniel, y será para condenación, y serán lanzados al lago de fuego. Ahora bien, vamos, hermanos, a entrar a donde la página 56, que pone a el destino de Satanás. La palabra de Dios es tan explícita al referirse a la carrera y destino de Satanás como lo es cuando nos habla del origen de este ser. Después de mirar las Escrituras, encontramos que hay contra Satanás 5 juicios progresivos que podemos distinguir en las Escrituras. Satanás ha ido cayendo de poco a poco, de lo más alto a lo más bajo de será su caída. Vamos a ver, hermanos, cómo a esto se le conoce, hermanos, las caídas que ha tenido y tendrá Satanás, ¿vale? La caída progresiva de Satanás. Primera caída, en la eternidad pasada. Desde los cielos, en la eternidad pasada, ya hubo una lucha entre Dios y Satanás. Él decía
Quiero, hermanos, esto explicarlo para que se entienda bien, ¿vale? Satanás decía, Isaías 14, 13, 15, le dice el Señor a Satanás, a Luzbel: tú que decías en tu corazón, subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El que decía subiré, no subió, sino que descendió. El que decía me sentaré, no se sentó, sino cayó. Y el que decía seré semejante al Altísimo, se convirtió en el ser más contrario a la persona de Dios. Aunque el tiempo de este evento, que aconteció en el tiempo pasado, no se nos ha revelado la caída moral de Satanás y su consecuente separación de Dios, se indica claramente en las páginas de la Biblia. Ezequiel 28:15, hacia adelante, dice la palabra: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado. Atención, empieza ahora la caída en la eternidad pasada, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Alguien me puede preguntar, ¿cómo el Señor, por un pecado, hace un juicio tan severo a un ángel que él creó, a un querubín? Miren, hermanos, el Señor, en cuanto a su justicia y en cuanto a administrar su ministerio como juez, por decirlo de alguna manera, nunca ha cambiado. El que practica el pecado, Dios derrama juicio. Satanás no se fue del cielo, no fue derramado un juicio sobre él en el cielo para que cayese por un pecado. ¿Por qué motivo? Porque voy a decir, hermanos, algunos de los pecados que cometió, según dice Ezequiel 28:15, la escritura que hemos leído. Dice, hermanos, vamos a ver algunos de los pecados, ¿vale? Dice: se halló en ti maldad, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. En todos los versos que acabamos de leer, veo, hermanos, por lo menos 7 pecados. Y tengo que decir, hermanos, que él no se llevó a la tercera parte del cielo, es decir, al 33% de los ángeles, no se los llevó de un día para otros, porque dice la Biblia: se enalteció tu corazón a causa, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Miren, no dice con la maldad y con la iniquidad de tu contratación, sino de tus contrataciones. Benjamín, ¿qué significa esto? Significa que Satanás, es decir, en ese instante, Luzbel, lucero de la mañana, iba donde los ángeles y les contrataba. Por eso dice contrataciones. Él fue donde muchos ángeles y les decía de esta manera, les quería decir: mira, si me apoyáis a mí y pongo mi trono igual a Dios, yo os doy una posición más elevada. Es decir, si eres soldado, yo te pongo a general, si me apoyas. Si tú eres soldado, yo te pongo a comandante, si tú me apoyas. Por la multitud de tus contrataciones, no de tu contratación. Por lo tanto, la rebelión de Luzbel
no se hizo en un día, aunque en el cielo no hay días físicos. Quiero poner, hermanos, tiempo, aunque en el cielo no hay tiempo, ¿vale? Pero eso no se hizo, hermanos, en un instante. Tardó mucho, hermanos. Y ahora tú me puedes decir a mí, ¿y por qué el Señor no intervino en ese instante? Creo sacar, hermanos, esta aplicación, porque sé que Dios es amoroso, misericordioso, y aunque sabe todas las cosas, muchas veces te da un tiempo a ver si te arrepientes. Creo, hermanos, de todo corazón, que en esos instantes el Señor le hablaría y le diría cosas, o por lo menos le mostraría el camino y le daría señales, pero Él ya dispuso en su corazón, porque el pecado no se creó, se originó. Es decir, Satanás no dijo, soy pecador, sino que como Él dejó de ver a Dios para ver su hermosura, por eso dice que cuando Él empezó a ver su hermosura, se corrompió, se enalteció a causa de su hermosura. Cuando dejó de ver la hermosura de Dios para empezar a ver su hermosura, es entonces cuando se originó, se inició, empezó el pecado en el primer ser. Porque Dios, hermanos, no creó a Lucifer, Dios no creó a un demonio, Dios no creó a Satanás, Dios no creó a un pecador. Dios creó a Luzbel, el lucero de la mañana, lleno de sabiduría, de resplandor, lo bendijo, era el ángel con más autoridad, le dio, hermanos, una asignatura para que él la cumpliera, que guardase el monte santo, lo llenó de bendición, lo llenó de autoridad, pero él se corrompió por decisión propia y se hizo un pecador, hermanos, y un practicante del pecado, de tal manera que él estaba lleno de mentira, lleno de maldad. La Biblia dice que es padre de mentira. Entonces, hermanos, Dios tiene que derramar un juicio. ¿Y cuál es el primer juicio? Que tiene que ir fuera del cielo. Por eso dice la palabra, Lucas 10:18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo sobre la tierra. Es evidente que él no perdió su posición celestial, ni la mayor parte de su poder, ni su acceso a Dios. Desde entonces empezó el conflicto entre Dios y Satanás. Vamos, hermanos, ahora el juicio de Satanás y la cruz, la segunda caída. El conflicto entre Dios y Satanás comenzó con la caída de Satanás de su estado original de santidad, mucho antes que Adán y Eva fueran creados. A través de la historia del hombre cayeron sobre Satanás varios juicios, incluyendo el juicio del huerto de Edén, que fue infligido a la serpiente, y el pronunciamiento de Génesis 3:15, ya sabéis cuál es ese verso, que dice, te heriré la cabeza y tú le herirás en el carcañán. Esto se refiere al conflicto entre Satanás y Dios, que trajo como resultado la crucifixión de Cristo. Aunque Cristo murió en la cruz, fue levantado de entre los muertos, y a esto se refiere él. Tú herirás a él en el calcañán, es decir, tú le herirás en su humanidad, ¿vale? En la parte más baja de Cristo, que es su talón. Le herirás el talón, su humanidad. Por contraste, Satanás sufrió una herida mortal que le significaría su derrota total, expresada en la frase, pero él te herirá en la cabeza. Cristo en su muerte logró una victoria duradera sobre Satanás. En Juan 16:11 dice, se hace referencia a esta misma verdad donde Cristo señala que el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá el mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio de Satanás fue pronunciado en la cruz y Satanás fue declarado culpable de rebelión contra Dios, lo que hizo necesario el sacrificio de Cristo con el fin de salvar a los hombres caídos. Un incidente anterior en la vida de Cristo también ha anunciado la victoria de Cristo sobre Satanás. Cuando regresaron los 70 que Cristo había enviado a predicar, ellos dijeron, Lucas 10:17, Señor, a los demonios se sujetan en tu nombre. Cristo le respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este era un anuncio de lo que aconteció en la eternidad pasada y profetizaba la derrota final de Satanás. Es decir, el juicio en la cruz, por decirlo de alguna manera, Jesús enjuició en la cruz a Satanás y lo declaró culpable. Por eso desde entonces le hirió en la cabeza, es decir, lo declaró culpable, y haga lo que haga Satanás, jamás tendrá salvación, porque ya ha sido juzgado en la cruz de Cristo, donde el Señor derramó salvación para la humanidad. En ese instante también estaba proclamando que Satanás era culpable y fue herido en la cabeza. Escrito está en la palabra, Colosenses 2:15.
Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. El juicio, hermanos, de la cruz fue aplastante, pisoteó la cabeza de la serpiente y desde entonces jamás se podrá quitar el dolor de la cabeza, ya que ha sido herido en su autoridad, ha sido culpable, declarado culpable, y él no tendrá jamás nunca oportunidad de salvación. Si Satanás tendría oportunidad de ser salvo, que no lo es, ya que su corazón empedernido, podrido, oscuro y negro le impide ver la realidad de que él es un pecador y que necesita ser salvo, jamás será salvo, porque nunca habrá, hermanos, esa capacidad en Satanás, ¿vale? Aunque Satanás tendría capacidad de poder salvarse, no podría salvarse porque ya ha sido juzgado y declarado culpable. Pero Satanás nunca, hermanos, se podrá arrepentir, ya que de él mismo solamente sale rebelión, disensión, contrataciones, maldad, odio, rencor. Su destino, hermanos, es el infierno y ahí arderá por toda la eternidad. Vamos, hermanos, al tercer punto, C, Satanás, el expulsado del cielo. Job 1:6-7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Para la aclaración decimos que en el Antiguo Testamento tenía acceso al cielo, pero actualmente el acceso de Satanás está restringido, y nos basamos en Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo llenó todo vacío que trajo la caída de Satanás en el cielo. En el comienzo de la gran tribulación, 42 meses antes de la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis 12:7-9, ocurre una guerra en el cielo entre Miguel, el jefe de los santos ángeles, y Satanás, descrito como el dragón y sus ángeles, llamados ángeles caídos. Satanás y los ángeles caídos son derrotados y según Apocalipsis 12:9 dice la Biblia, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como se dice en Apocalipsis 12:10, Satanás ha estado incesantemente ocupado en acusar a los hermanos y lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La obra acusadora de Satanás se presenta por primera vez en la Escritura en el libro de Job y llega a su fin con el anuncio del juicio definitivo que habrá en su contra. A partir de este punto, en el programa profético aproximadamente 42 meses antes de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 12:6, Satanás y los ángeles impíos quedan por fin excluidos del cielo. La derrota de Satanás, que comenzó cuando fue incapaz de tentar exitosamente a Cristo, hecha evidentemente por la expulsión de demonios realizada por Cristo y sus seguidores, y asegura por la muerte de Cristo en la cruz. Ahora se acerca rápidamente a su clima. Satanás, ya juzgado y declarado culpable, ahora está a punto de haber ejecutado el juicio en su contra. Vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento Satanás acusaba, hermanos, a los creyentes que tenían la fe hebrea, de tal manera que cuando el Señor habla en Job, ¿de dónde vienes? Le dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y de andar sobre ella. Él tenía acceso para entrar en ese instante al cielo y acusar, pero cuando Cristo, hermanos, ya lo venció, ya le ha quitado el acceso, ya no puede entrar ni acusar, ya que el Señor nos ha perdonado y justificado a través de su sangre. La tercera, hermanos, caída, dice la Biblia en Apocalipsis 12:7, ya sabéis que ahora mismo Satanás y los demonios, donde ellos administran y donde ellos operan sus planes, que Dios los reprende y los machaque, son de, hermanos, desde el cielo, ¿vale? De la potestad de los aires, desde el primer cielo. Ya sabéis que está el primer cielo, que es nuestro cielo, el segundo, que es el cielo del universo, por decirlo así, de las galaxias, y luego está el tercer cielo, que es el reino de los cielos, ¿vale? Que ahí no puedes llegar a no ser que seas salvo. Pues ahora mismo opera en el primer cielo, la potestad de los aires, opera Satanás. Pues dice en Apocalipsis 12 que Miguel, el jefe de los santos, el arcángel Miguel, tendrá una batalla con Satanás. En esa batalla Satanás será vencido porque el Señor respaldará a Miguel y entonces caerá a la tierra, hermanos. Eso se acontecerá, hermanos, cuando ocurre la tribulación, ¿vale? En los inicios de la tribulación. Y entonces Satanás cae a la tierra. Vamos, hermanos, ahora a la siguiente caída, donde dice
Satanás atado y echado en el abismo. En la segunda venida de Cristo se ejecuta el juicio condenatorio no solo sobre un mundo blasfemo y sus gobernantes, sino también sobre Satanás y los ángeles caídos, es decir, sobre los demonios. En Apocalipsis 21 al 3, Juan escribe: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, para que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. En esta gráfica visión registra un nuevo avance en el juicio de Satanás. Juan no solamente ve a Satanás atado y arrojado en el abismo siendo confinado allí, sino que se da también la razón de esta acción. El propósito es que Satanás sea incapaz de engañar a las naciones hasta que se hayan cumplido 1000 años, ya haya llegado a su tiempo el reinado milenial. Aunque esta verdad se le da a Juan en una visión, la interpretación es clara: Satanás es incapacitado durante 1000 años para que no engañe más al mundo durante este tiempo. Es decir, la siguiente caída de Satanás es cuando, ya sabéis, que viene el juicio de las naciones, el juicio de Israel, el juicio sobre el falso profeta y sobre el anticristo, son lanzados al lago de fuego. Y ahora el juicio, hermanos, es sobre Satanás. Y ahora, hermanos, un ángel fuerte, dice la palabra, que tiene, hermanos, cadenas, ata a Satanás y lo echa, hermanos, al abismo. No al lago de fuego, sino al abismo. ¿Vale? Al abismo. Ya sabéis que en el Antiguo Testamento el lugar de los muertos se dividía en dos. Estaba el seno de Abraham, que era donde descansaban los santos. Estaba el abismo, que era donde estaban los demonios. Y estaba, que eso dividía, y luego estaba el Hades, ¿vale? El infierno, por decirlo de alguna manera, que era lo que dividía. Entonces estaba a un lado el seno de Abraham, en el medio una sima que lo dividía, y dentro de esa sima, profundamente en esa sima, estaban los demonios en los abismos, y luego estaba en el otro lado el lugar donde estaban, en el lugar de tormento, las almas que no creían en el Señor y eran pecadores, y iban ahí. Ahora mismo, hermanos, la palabra enseña que Cristo, cuando muere, va al seno de Abraham, al lugar de los creyentes santos, de decirlo de alguna manera, y cuando resucita, dice la palabra del Señor, antes de resucitar, cuando resucita, se los lleva, hermanos, al reino de los cielos. Y entonces se cumple el Salmo 24, cuando dice: abriros puertas eternas, porque el Rey de Gloria viene. Es entonces cuando Cristo se lleva a todos los santos del Antiguo Testamento al reino de los cielos. Aunque los santos del Antiguo Testamento no resucitan, ahora mismo sus espíritus y sus almas están en el reino de los cielos, gozando juntamente con los creyentes de la iglesia que están ahora en el reino de los cielos y se han adelantado. ¿Vale? Quedado claro eso, volvemos ahora al pasaje. Ahora Satanás es lanzado al abismo, al lugar de los demonios. El falso profeta y el anticristo es lanzado al lago de fuego, y Satanás es atado durante 1000 años en el abismo con una gran cadena. Es atado, hermanos, y de esa manera lo retiene 1000 años. Y en esos 1000 años Cristo establece su reinado milenial. Y la pregunta es: ¿para qué encadena, ata y encarcela durante 1000 años a Satanás? Y la respuesta es: para que los hombres que vivan, es decir, los israelitas que creen en el Señor y las naciones que entraron dentro del reinado milenial, no reciban tentación del diablo, no reciban engaño del diablo, para que Satanás ya no pueda influenciar en esos 1000 años a los que entren dentro del reinado milenial, para que no pasen, pocas palabras, porque el reinado milenial, hermanos, es lo más parecido al Edén. Entonces el Señor no quiere que vuelva a pasar lo que pasó con Adán y Eva, con la serpiente, que fueron engañados, seducidos y fueron, hermanos, entrados en pecado. Aunque los hombres, atención, aunque los hombres podrán pecar, los hombres que estén en vida, ¿vale? No la iglesia, porque la iglesia tendrá ya un cuerpo glorificado, sino los hombres que entren dentro del milenio con vida. Aunque podrán pecar porque tienen concupiscencia y tienen esa naturaleza pecado y decidirán a veces pecar por sí mismos, no recibirán tentación desde fuera, sino que serán tentados por su propia naturaleza pecaminosa, porque ellos son pecadores. Dentro del milenio habrá personas que, sin darse cuenta o por su propia naturaleza, pecarán, hermanos, pecarán,
porque aunque son creyentes y habrá un gobierno cristocrático y la bendición de Dios descenderá y la sabiduría del Señor descenderá y el Señor gobernará con justo juicio, aún así la naturaleza pecaminosa está en las personas y pecarán. Y vamos, hermanos, al último juicio, el juicio final de Satanás. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El versículo siguiente declara que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Goz y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora mismo, hermanos, el diablo, cuando es suelto, por decirlo así de alguna manera, convencerá, hermanos, a naciones, ¿vale? Convencerá a naciones y de nuevo, hermanos, dicen la batalla de Goz y Magog, se dicen que son 2 naciones, ¿vale? No sé si habrá más naciones o serán literalmente 2 naciones y verdaderamente nadie sabe qué 2 naciones serán. Algunos dicen que será Rusia, algunos dicen que será China, pero verdaderamente no se sabe. Ahora sí, engañará a alguna nación y de nuevo le apoyarán. Y ahora dice la palabra del Señor que irán a por Israel de nuevo, estando Cristo sentado como rey en esos 1000 años, es decir, cuando pasen los 1000 años, Satanás es soltado, convence a alguna nación y dice la palabra que irá de nuevo a por el Señor. Y ahora lo dice literal, que descenderá fuego del cielo. En Apocalipsis 29 dice que descenderá fuego del cielo y los consumirá. Es decir, descenderá fuego de Dios del cielo y serán, hermanos, barridos completamente. Y es entonces cuando dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la condenación final de Satanás, porque su destino es el fuego eterno, preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Los ángeles caídos también son juzgados porque siguieron la rebelión original de Satanás contra Dios. Isaías 14, 12 al 17, Ezequiel 28, 12 al 19, según 2 de Pedro 2, 4 dice: Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El infierno aquí se refiere al lugar del castigo, a saber, al Hades en griego, al Seol en hebreo o al infierno en latín. Apocalipsis 20, 13 al 14. También habla algo acerca de Judas 6, Judas 1, el verso 6, que dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces vemos, hermanos, la caída de Satanás, que es progresiva, que empieza en la eternidad pasada, después en el Edén, después con el ángel Miguel, después, hermanos, es atado 1000 años y al final es lanzado a la condenación eterna, hermanos, al lago de fuego. Y también sus ángeles también caídos, los ángeles que se convirtieron en demonios por el pecado, también serán lanzados al fuego eterno, donde dice la palabra que serán atormentados de día y noche para siempre. Apocalipsis 20 al 10. Entonces, hermanos, vemos todo lo que acabamos de estudiar. Hago un resumen donde vemos la segunda venida del Señor, que el Señor vendrá, el anticristo tendrá su ejército. Dice la palabra que habrá una guerra en la batalla del Armagedón, el Señor les vencerá, los destrozará. Entonces el Señor intentará establecer en ese instante su reinado milenial, lo establecerá, pero habrá 75 días antes donde ocurrirán muchos eventos. Primeramente el juicio de las naciones, después el juicio de Israel, donde los salvos, los israelitas que crean en el Señor entrarán en el milenio juntamente con las naciones que creerán en el Señor. También habrá la resurrección de los del Antiguo Testamento y también habrá la resurrección de los santos, de los creyentes de la tribulación que crean en el Señor y aunque sean muertos como mártires serán resucitados en ese instante. También habrá el juicio en contra del falso profeta y del anticristo y serán lanzados en el lago de fuego. Y la condenación eterna en el lago de fuego de Satanás será al final de la escatología, cuando él también será juzgado y echado al lago de fuego. Después de esto, hermanos, entra la clase del milenio, pero eso la daremos después, donde Cristo reinará durante 1000 años como Rey de Reyes
y Señor de señores. Entonces hoy hemos estudiado, hermanos, la segunda venida y los 75 días de escatología antes del milenio, donde ocurrirá todos los eventos que hay y que ocurrirá en ese tiempo, ¿vale? Hasta aquí, hermanos, este estudio. Espero que el Señor nos haya traído luz bíblica, nos haya traído bendición, hayamos aprendido cosas en el nombre de Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por este estudio. Después vamos a hacer el cuestionario y si alguno tiene alguna pregunta, pues puede hacerla, ¿vale? Vamos a dar gracias al Señor por este estudio. Gracias, Espíritu Santo, por tus bendiciones, por tu trato, por tu amor, porque nos has enseñado, porque nos has hablado, porque hemos aprendido. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra. Enséñanos, Padre. Oh, Dios. Ábrenos el entendimiento, Señor. Ábrenos la Escritura. Háblanos, Señor. Enséñanos, capacítanos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor.